La devaluación, uno de los elementos que a veces necesita la economía para corregir, las reformas, otro de los puntos a corregir en la economía, en la macroeconomía. Vamos a hablar con Leo Piazza, él es contador, analista económico y consultor financiero, creador de LP Consulting, que está en comunicación con nosotros. ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Gracias por llamar. Un placer. Bueno, claro, siempre que hablamos de devaluación parece que es el último momento donde se necesita corregir la macro. Y por otro lado, las reformas. Contame, según los dichos del presidente, ¿qué está pasando con el dólar? ¿Qué está pasando? ¿Si está atrasado o no? Contame un poco cómo estás viendo vos el panorama. Bueno, lo que nosotros estamos observando que, es público conocimiento las críticas que está recibiendo Milei de acuerdo a algunos analistas o colegas, de alguna forma están objetando que la devaluación, o sea, en realidad el tipo de cambio oficial está atrasándose, donde acá sí lo que hay que decir es lo siguiente, siempre en Argentina pasó que la devaluación es una herramienta muy fácil de usar y que de alguna manera con una decisión del Banco Central automáticamente se devalúa. Pero la Claro. competitividad, leída como competitividad, eh, y yo creo que ahí Milei tiene razón. Hoy la economía está sufriendo una distorsión en los costos internos por un montón de desajustes que hacen que no sea que el tipo de cambio oficial esté atrasado, sino que falta como acomodar todos los melones, como decimos nosotros, y eso hace que de alguna manera hoy pareciera ser que el tipo de cambio estaría un poco atrasado. Ahora, nosotros miramos los números y sí con los datos se muestran claramente que el tipo de cambio y el salario real van en contramano. Nosotros hicimos un análisis cuando allá en diciembre, a valores de hoy, el salario estaba en 660.000 pesos y hoy está en 680.000 pesos en valores de hoy y el tipo de cambio estaba en 1.200 y hoy en 857. ¿Qué quiero decir? Que la devaluación del tipo de cambio atenta contra el crecimiento del salario real. Si atenta contra el crecimiento del salario real, es, aparte es muy difícil que la inflación baje. Claro. Por eso nosotros apuntamos más a que los cañones o los esfuerzos, más allá, o sea, independientemente de corregir el tipo de cambio oficial, hay que apuntar a la desregulación económica, hay que apuntar al Pacto de Mayo, hay que apuntar a la reforma laboral, a la reforma impositiva, porque la realidad, la verdadera competitividad va a venir del lado de la productividad. Y esas son las leyes que te van a traer este crecimiento de la economía sin detrimento del salario real, ¿no? Leo, te voy a hacer una pregunta desde lo ideológico. Muchas veces a los gobiernos populistas, peronistas, la devaluación era la mala palabra, el llegar hasta ese momento. ¿Qué pasa en un gobierno liberal y capitalista con la devaluación? ¿Es tomada de la misma manera a sabiendas de lo que vos estás explicando muy claro? Si hay una devaluación es en perjuicio del salario real. Mira, lo que hay que entender es que en la cabeza de Milei, para lograr la competitividad, no está en tocar el tipo de cambio oficial. ¿Se Bien. entiende? Dicho esto, hay que entenderlo. Dicho esto, su cabeza razona o su política razona a que todos los precios de la economía y a su vez el dólar deberían fluctuar de la manera más liberal posible. Ahora también es cierto que nosotros nos encontramos en una economía que si bien en la cabeza o en el Excel de Milei funciona, hoy nosotros tenemos cepo cambiario. Cuando vos tenés cepo cambiario, ahí de alguna manera o sea, no es tan libre No como es pareciera limpio, ser. claro, no es limpio, es como una No es flotación limpio. sucia. Ahí, Leo, te hago, Entonces es forzada la situación, ¿se claro, entiende? Es forzada la y situación. te hago esta pregunta porque te está escuchando la gente del campo. Dice, pero pará, Leo está diciendo que no va a acelerar el paso del dólar oficial, por ende, no va a subir el dólar y las retenciones no me las van a sacar. Y la soja recién ahora está repuntando un poco, entonces yo no voy a liquidar con estas expectativas. Y eso no está en el Excel no dice el campo no liquida. Siempre que hacemos cálculos,
por lo general son cálculos optimistas. Yo dos cosas te voy a decir de eso. Punto uno, para el sector del campo, que es el sector uno de los más importantes que tenemos y es el que genera dólares, yo creo que la solución va a venir por la baja de retenciones. Y esa baja de retenciones se van a dar en dos momentos. Uno, si se sostiene el superávit fiscal como lo mostró el primer trimestre. Y segundo, con la liberación del tipo de cambio o con la liberación del cepo, Claro. que puede venir una convertibilidad o un desdoblamiento cambiario, lo que sea. Punto Claro. dos, te quiero contestar. El campo va a liquidar de acuerdo a la caja que necesite. ¿Qué es la caja que necesite? El campo está mirando la tarjeta agro, que es la que compro insumos. Entonces, va a liquidar lo que necesite, escúchame bien, para de alguna manera afrontar sus costos fijos o sus costos que de alguna manera tiene que cumplir sí o sí. Y por el otro lado, hay que entender que ya el campo vendió mercadería y está en manos de exportadores. No es lo mismo la mercadería en manos de exportadores que la mercadería en manos de los productores. Porque cuando las mercaderías están en manos de exportadores, el ejemplo es Massa, con el dólar soja 1, negoció con 4 o 5 exportadores, le puso un dólar ahí soja 1 y la liquidación se dio. ¿Qué veo en el corto plazo? En el corto plazo veo que mientras esta ley de pacto fiscal, la aprobación en el Senado, la liberación del cepo, no venga de alguna manera, no se dé en forma rápida, mayo, junio, yo creo que es probable que a lo mejor el campo tenga algún tipo de dólar blend distinto. Viste que hoy está en el 80 y 20. Claro. Entonces, si no libero cepo y realmente el gobierno necesita que el campo liquide para engrosar las reservas del Banco Central, por ahí veo alguna luz. Vuelve al Fernet, por ese lado, al Fernet argentino, 70-30 o a las opciones que ya vimos, claro. Y ahora te está escuchando el presidente de la Nación y dice, claro, si el campo no me va a liquidar voy a tener que buscar recetas, pero que no pueden ser muy parecidas a las que puso Sergio Massa, porque si no me van a comparar con que siempre tropezamos sobre el mismo problema, que es la liquidación del campo. Pero vos fijate que hoy nosotros tenemos el dólar blend, que es el 80 y el 20, y si vos me apurás y vos lo mirás técnicamente, es un dólar soja de antes, ¿se entiende? Claro. Es un dólar acomodado, un dólar con ingredientes de todo lado. ¿Para qué? Para que el sistema Milei le dé que el dólar de exportación con este dólar blend sea más barato que el dólar de importación con el impuesto país. Y de esa manera es una fuente de financiamiento que el Estado está teniendo, ¿no? Leo, vamos a tratar de trazar escenarios posibles. El campo no liquida. ¿Qué va a presionar eso? ¿Por qué? Por el otro lado no van a entrar dólares, podemos llegar a tener una corrida cambiaria cuando se entere la gente que tiene un plazo fijo que hoy le da 3,4, 3,3, depende del banco, dice, yo espero sentado con dólares. Si el campo no va a liquidar y van a tener que subir el tipo de cambio, así sea por un blend o por lo que fuere, espero con dólares. ¿Tenés miedo a una posible corrida? O por lo menos una cantidad de gente teniendo dólares como protección. Yo creo que el campo va a liquidar, punto uno, porque necesita liquidar. No te olvides que algún día lo charlamos, si querés, la rentabilidad del campo no es la misma que años anteriores. Es hoy mala. Los son más caros. Claro, es mala la rentabilidad, porque además venís de la sequía. Exacto, aparte como un negocio de cielo abierto, viene de un brutal golpe, una trompada, que fue la sequía del año anterior. Ahora, dicho esto, el campo va a liquidar. Ahora, puede liquidar no en la manera que necesite de alguna manera el gobierno para mantener este superávit fiscal que viene manejando. Yo creo que corrida no vamos a tener, evidentemente no tenemos corrida de depósitos, porque en realidad lo que está haciendo la aspiradora del Bopreal, que está aspirando todos los pesos y con tasas de interés negativas, lo que está logrando el gobierno no solamente es el superávit fiscal primario, financiero y primario, sino el superávit cuasi fiscal. Ojo, Leo, con el Bopreal, porque le vas a querer poner un impuesto al Bopreal. Esto es lo mismo que le quieras poner un impuesto al RG12 o a la L30. Te estoy financiando a vos.
ahí vamos, ahí podría entrar en un lío, en un laberinto que no podría salir. Yo lo que veo es, jugando a los pronósticos como vos te gusta, por lo que veo y me encanta, el desafío, yo creo que si a Milei se le da la aprobación en el Senado y el pacto de mayo con una muy buena adhesión, el campo va a liquidar, no sé, con algún toqueteo del dólar blend, y ahí sí veo un lanzamiento de plan de estabilización en serio, no Claro, como el que tenemos ahora, con algo más previsible, tanto para lo impositivo, tanto para lo laboral, como que cree expectativas para que de alguna manera la economía empiece a claro. crecer. No te olvides que el salario formal, el formal, va a entrar a ganarle a la inflación, si bien la inflación va a bajar, pero no va a perforar el piso de los 5 o 6%. Por Bien, esto que yo te explico lo del cepo y todo este tecnicismo que no está para que la economía tolere inflaciones menos de ese porque no lo da el sistema. Pero esto es lo que me parece que podría llegar a pasar en el mediano y corto plazo, ¿no? Leo, agarrá el lápiz y papel porque para la próxima te voy a preguntar si este plan de estabilización de la economía viene con otro ministro, pero eso lo vamos a hablar la próxima. Cómo no, cómo no. Un Leo, gusto. Gracias por gracias. llamar. Un gran abrazo, Leo Piazza, economista, consultor.